no son estadísticamente significativos, por lo tanto uno tendría que decir que se estanca. Paulo Egenao Pérez, santiaguino, 62 años, casado, 3 hijas, amante de la literatura latinoamericana, psicólogo, magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona, fanático del rock, del jazz y de la música clásica, cinéfilo. Actualmente es director social del Hogar de Cristo. Pablo Egenao es director social nacional del Hogar de Cristo y está en Mesa Central esta mañana. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿Qué tal? Una primera mirada a este asunto de la encuesta Cacen. La foto que se saca, ¿es una foto buena? ¿Es una foto para deprimirse? ¿Es una foto de qué tipo, en tu opinión? A ver, es una foto desalentadora. Yo creo que Chile, efectivamente, yo partí trabajando en el Hogar de Cristo hace 30 años o más. Trabajábamos en un país que tenía por sobre el 40% de pobreza. Nuestra llegada fue a través de niños en situación de calle que aspiraban solventes volátiles. Ese era el Chile, con unos dolores tremendos, y si uno mira los datos, ¿cierto?, hemos tenido en ese sentido unos avances extraordinarios. Pero estamos llegando a un punto en el cual nos vemos enfrentados a dimensiones ya mucho más complejas, mucho más duras de exclusión social, donde tiene que haber una voluntad política que por lo menos desde el Hogar de Cristo no vemos por décadas, una verdadera voluntad política de tomar el tema de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema y abordarlo decididamente, de manera prioritaria. Estamos convencidos que las personas en situación de pobreza extrema son sujetos privilegiados de derecho y por lo tanto debiesen estar en la primera instancia de los financiamientos, las políticas públicas para abordar las dificultades que presentan. Por tus palabras, Pablo, uno deduce que eso no está ocurriendo, que no hay política pública dirigida a esos grupos que están excluidos, porque en general la respuesta que se da, y uno de las respuestas que ha dado el gobierno esta semana es que en el fondo el país no creció, entonces por eso no se pudieron aplicar, digamos, una serie de, o no llegó la riqueza a todos lados. Da la impresión que aquí hay un grupo de gente que da lo mismo cuánto crezca el país, si crece 5, si crece 20 o crece 2, igualmente siguen siendo excluidos. Bueno, esa es una de las preocupaciones fundamentales. Si bien aquí hubo una disminución de pobreza por ingreso de un 3,1%, que no deja de ser significativo, no deja de ser importante, pero también es engañoso porque podemos satisfacernos con eso y decir, mira, seguimos bajando. Sin embargo, cuando Chile sincera el tema de la pobreza hace ya algunos años atrás y dice, ¿sabes qué? Esta mirada es reduccionista, de solamente la pobreza por ingreso, que además es un estándar bastante bajito. Y uno dice, pero vayamos, empaticemos. Vamos a la vida de las personas, cómo se vive la vida respecto a la vivienda, respecto al mundo del trabajo, de la relación con la educación, el lugar donde vive, la relación con la salud, Quintero, digamos. Exacto, la relación con la salud, que tan distante, conflictuada, tensa, fácil, armoniosa es, el tema de las redes, la seguridad. Vamos, crezcamos, seamos más honestos en lo que es la vida, el dolor y el sufrimiento. Hablamos de la multidimensionalidad, que al comienzo fue bien polémico, no nos equivoquemos, es como el mano pobre, sigamos con el tema ingreso. Nos damos cuenta que ya Chile no tiene un 8,6% de pobreza, sino que tiene un 20,7%. Y en algunas regiones 28%. Justamente, y estamos hablando de un colectivo de 4,5 millones de personas en Chile que viven alguna forma de pobreza en un país que tiene 17,7 millones de habitantes, es el país más desigual de la OCDE, en fin, entonces empezamos a decir, por Dios, no es alentador. Aquí ha habido falta de voluntad política para poder hacer un... Tú puedes describir cuando hablamos de pobreza multidimensional, porque la pobreza va cambiando con los años y las décadas. ¿Tú podrías describirnos hoy día lo que significa ser pobre en Chile? Como con ejemplos concretos. Es tremendamente complejo, Yo te puedo hablar desde la pobreza que en el Hogar de Cristo abordamos, que son los 600.000 extremos en el fondo. Claro, los extremos son menos, pero si uno mira las estadísticas, dicen los 600.000 que presentan tanto pobreza por ingreso como por estas variables multidimensionales. ¿Ya? En el fondo es una vivencia dañina y perjudicial. Nosotros decimos la pobreza duele, la pobreza daña, la pobreza mata. Es una de las razones por las cuales declaró el Hogar de Cristo hace unos años atrás, que dijo, indígnense. En la campaña publicitaria, indígnense. Y no solamente eso, sino que apelamos, Iván, a los derechos. Decimos, la pobreza es vulneración de derechos humanos. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la evidencia
desde la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la introducción de su documento oficial dicen la pobreza es violación de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque las carencias y las dificultades en todas estas dimensiones afectan negativamente la vida en términos objetivos, dañan la vida, la gente se enferma más, tiene menos posibilidades, se desarrolla de manera alterada, dificulta las posibilidades plenas de llegar a la autonomía. Y eso se ve, es lo que nosotros vemos, lo que me ha tocado ver a mí en el Hogar de Cristo, en poblaciones como personas en situación de calle. ¿Cuántos años llevamos sin una política integrada? ¿Qué es lo que hacemos con las personas en situación de calle? Plan invierno. Código Azul, que está muy bien, son políticas paliativas. No queremos que la gente en nuestro país se enferme y se muere en los meses duros de invierno, pero muéstrame una política integrada, donde concurren los ministerios de Hacienda, Justicia, Trabajo, Educación, Vivienda, Salud, para abordar una perspectiva de egreso de las 12.000 o 15.000 personas que viven en situación de calle en Chile. ¿Dónde está esa preocupación fundamental? Pati Politzer. En Hay la mucho interés por preguntarle a Pablo brecha, Esgenau. Está muy bien. en la brecha que va creciendo entre los más ricos y los más pobres, La un desigualdad. factor fundamental tiene que ver con los salarios. Y un tema que a mí me preocupa mucho cuando te oigo hablar de la gente que está sufriendo, que no logra llegar a fin de mes para satisfacer sus necesidades básicas. Uno de los problemas, a mi juicio, fundamentales, y quisiera saber cómo lo ves tú, es que mucha de esa gente tiene empleo, tiene un empleo estable y sigue siendo una persona pobre que no logra satisfacer sus derechos humanos básicos, Así como es, tú señalas. Así es, así es. Bueno, a ver, el Padre Hurtado planteaba que no importa las reformas que nosotros podamos generar si no tenemos una reforma de conciencia, la verdad es que estamos muy, muy limitados. Aquí tiene que haber una ética social distinta. Aquí tiene que esto no es un problema solamente del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministro de Hacienda de turno, que sin duda alguna tienen una responsabilidad fundamental y sus decisiones en política pública afectan de manera esencial. Aquí tiene que haber una reforma colectiva de conciencia. No es posible que todavía tengamos un país en que el 10% más pobre gana 39 veces menos que el 10% más rico. Es que eso nos debiera alarmar, es que nos debiera doler. Pero, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿De qué manera estamos conviviendo? ¿Cuál es el proyecto ético-social que sustenta esta nación? ¿Cómo miramos hacia adelante? Y a partir de eso, bueno, ¿cómo miramos los conflictos que surgen a partir de la desigualdad y la pobreza? Por lo tanto, tiene que haber una actitud, una disposición, una voluntad a un país más justo y solidario. Y eso pasa por política pública, pero también pasa por la forma en que tú piensas, en que yo pienso, en la forma en que yo hago mi vida cotidiana, todos los días. Ese dolor, cuando el Hogar de Cristo dice indígnate, enójate, es no sal a tirar piedra, es que te mueva, que te preocupe, que la próxima vez que votes, bueno, piensa en las personas que de verdad van a hacer una priorización ¿Tú respecto de crees estos que temas. algunos de los empresarios que ayudan sistemáticamente al Hogar de Cristo estaría, por ejemplo, dispuesto a que en sus empresas hubiera una distancia menor entre los que ganan más y los que ganan menos? Es decir, que la diferencia entre el sueldo más pequeño y el más alto Disminuyera fuera significativamente. no más de 15 X cantidad veces, de de veces. 20 veces. ¿No han pensado ustedes en una campaña de ese tipo para empezar a solucionar ¿Sería útil? este problema? ¿Podría ser? A ver, difícil hablar por los empresarios, digamos, pero yo, por personas que conozco y he conocido a lo largo de mi vida, que han estado vinculados a nosotros en las distintas fundaciones, yo creo que hay personas que piensan muy en esa línea y hay personas que no piensan en esa línea. Y respecto de ello, lo que nosotros planteamos en las campañas, digamos, es precisamente apuntar hacia esa ética. O sea, eso es lo que nosotros esperamos. El Hogar de Cristo lo que pretende es la disminución de la pobreza y estamos de acuerdo. Mira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El año 2015 plantea como primer objetivo el término de la pobreza para el año 2030 en cualquiera de sus formas. Adherimos a eso, ahí es donde está, ese es el anhelo, esa es la aspiración. Y para eso, sin duda alguna, que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar todo, las políticas públicas, los financiamientos priorizados para personas que requieren servicios especializados urgentes hoy día, pero nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad, porque aquí tiene que haber, como dices tú, Patricia, una ética distinta para poder avanzar. Francisco Córdoba. Sí, bueno, yo comparto el diagnóstico que tú has hecho, pero sí
uno mira un poco el vaso medio lleno, se da cuenta que efectivamente Chile ha tenido pasos significativos desde que recuperó la democracia hasta ahora. Incluso alguna gente en la dictadura también tuvo una preocupación por la pobreza. Y por lo tanto, hoy en día tenemos un concierto, o sea, dentro del concierto internacional latinoamericano, podemos mostrar mejores cifras. Ahora, la pregunta de fondo es cómo podemos avanzar más significativamente. Y frente a eso, tú mismo has hablado de 3 dimensiones distintas. Uno es la pobreza extrema, otro es la pobreza en su dimensión multidimensional, y lo tercero es la distribución del ingreso. Ahora, uno tiene que priorizar en esto. Evidentemente nosotros quisiéramos no tener pobre en ninguna de sus dimensiones y tener una mejor distribución del ingreso. Pero la pregunta de fondo es, ¿sientes tú que el hecho de que se haya puesto más el acento solamente en la distribución del ingreso en los últimos, qué sé yo, en el gobierno anterior, digamos, más allá de la coyuntura política, digo, al centrar en una de las variables, ¿no sientes tú que eso ha dejado de lado lo más urgente, que es la pobreza extrema? A ver, yo creo que hemos tomado decisiones erróneas y además este es un tema politizable de todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Al turno que le toca muestra gráficos desproporcionados. Ya vimos lo que pasó esta semana, Y digamos. de hecho, hoy día vienen los diarios, el enfrentamiento entre Alfredo Moreno y un ex asesor de la expresidenta Michelle Bachelet. Hablaba mismas con Fernando declaraciones. Reche fuera y yo comparto plenamente con él. Me decía, Pablo, sí, a ver, la encuesta CACEN no debiera ser ejecutada por el gobierno ni por el Ministerio de Desarrollo Social. Obvio. La encuesta CACEN debería ser una instancia aparte, con un directorio aparte absolutamente independiente que cada cierto tiempo da a conocer y generar unos informes. Bueno, ahí le pueden Pero de esas 3 consultar a dimensiones, él. ¿tú crees que hay una prioridad en cuanto a las urgencias? Es que yo creo que son urgentes las 3. Cuando la gente dice, mira, desarrollo, empleo, que sin duda alguna, pero si nosotros decimos, mira, aquí lo que se requiere es crecimiento y empleo. Bueno, es parte de la solución, pero no es la solución. Si tú no eres capaz de entender, por ejemplo, como país, me refiero, fíjate lo que nos pasó con la encuesta CACEN 2015, que mostró que teníamos 74.000 niños y niñas fuera del sistema escolar, fuera del sistema escolar, en pleno época donde estábamos discutiendo que la educación, la prioridad de la educación, etcétera. Resulta que cuando uno mira y dice, ¿qué fue lo que hicimos respecto de esos niños y niñas? Nada. Pero no solo nada, sino que les quitamos 3.000 millones del presupuesto, de la glosa presupuestaria del Ministerio de Educación para la reinserción educativa, se les quitó 3.000 millones de pesos a los 74.000 niños que estaban fuera del sistema escolar. Esos niños... Para financiar otro programa, digamos. Seguramente. Esos niños requieren y demandan, producto de nacer y crecer en pobreza, servicios educacionales construidos especialmente para satisfacer tus necesidades. Tú no eres un niño al que yo lisa y llanamente puedo mandar a un colegio con camisa blanca y chaqueta azul para darte nuevamente una oportunidad. Yo como Estado estoy incumpliendo. Yo no he sido capaz de construir la política social en educación especializada para satisfacer el derecho a la educación que tú tienes donde tú te encuentras. Tú vienes de una historia de abuso, de maltrato, de negligencia, de abandono, de contextos de pobreza marcados por violencia, de dificultades serias en el desarrollo, de problemas, en fin, ese niño que va a tener una serie de conductas propias que han surgido en contextos de pobreza, va a requerir de unos establecimientos, de unos docentes, de unas competencias especializadas, porque tú requieres eso. Tienes necesidades múltiples y complejas. Eres el típico niño que sale del colegio porque insulta a los profesores. Eres el niño que quiebra vidrios, que amenaza, que tira el borrador, que hace pataleta, que se queda dormido en clase, que no va, que dice grosería. Resulta que lo miramos, ¿cierto?, desde esta mirada marcada de prejuicio, porque la desigualdad no solo es económica, sino que también tiene que ver, hablando del PNUD, ¿cierto?, con discriminaciones, prejuicios. Esa mirada concreta no la estamos haciendo. Pero, no la estamos haciendo los Pablo, sectores más duros. Por eso yo digo, aquí se requiere una decisión política que muchas veces tiene costos políticos importantes, porque quiere decir, yo tengo este presupuesto, y resulta que si realmente creo que la pobreza es violación de derechos humanos, si realmente creo que estas personas son sujetos privilegiados de derecho, voy a tener que tomar una decisión política que muchas veces va a tener costos políticos. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cuál es esa decisión? Que no se ha tomado. Priorizar las políticas públicas, poner los recursos primero donde se requieren, y resulta que eso va a decir, bueno, y a ti te voy a tener que dar menos. Tú tienes la capacidad de organizarte, estar en calle, Ya, pero ¿por qué no se ha hecho? Porque tú dices, habría voluntad, uno... ¿por qué no votan? ¿Por qué no votan? Porque son extraordinariamente pobres, porque están en el silencio de la exclusión, porque son adultos mayores que están mal,
tristes, abandonados, pero son los más de últimos 600.000 gobiernos, el adultos último mayores. gobierno sobre todo, tenía en su discurso preocuparse Todos de la los gobiernos pobreza, han y tenido. en general todos lo tienen. Todos Y los tú dices, los gobiernos han últimos tenido. 10 o 15 años había como un olvido negligente sobre este tema. Sí, pues. ¿Qué pasó que se les olvidó? Si se supone que en su Yo creo están que- mintiendo o... Yo creo que, mira, estuve en una reunión, en un think tank político hace unos meses atrás, hablando sobre, me invitaron a hablar sobre el tema jóvenes, y cuando nos pusimos a conversar, un actor político muy relevante en este país, con historia larga, yo le pregunto, ¿qué fue lo que les pasó? Y la respuesta fue, Pablo, nos comió en la calle. Nos comió en la calle. La gratuidad demanda de los universal. grupos organizados. La Por gratuidad ejemplo, universal. Los la pobres no demanda de marchan. los grupos organizados que tienen demandas legítimas, finalmente son los que capturan la agenda de la intención política. ¿Por qué descubrimos en Chile a los niños Sename? ¿Por qué los descubrimos? Por Dios santo, ¿cómo es posible que el país de repente el país dijera, pero cómo hemos hecho esto con la infancia en nuestro país? ¿Por qué la precariedad todavía está en el Parlamento la discusión de la reforma que mandó el presidente Piñera para la mejoría de las subvenciones de las modalidades de trabajo residencia? Todavía estamos discutiendo. Y este discurso de la urgencia, de la prioridad, de la emergencia, porque estábamos maltratando a través de políticas públicas, yo creo que eso ya es consenso, a la juventud más vulnerada en nuestro país, sigue esperando. Eso nos pasa con adultos mayores. Descubrimos a los adultos mayores. Ahora se produjo una tragedia en Chihuayante, mueren 10 mujeres. A partir de ese hecho, un accidente lamentable, empezamos a decir, ¿y cuántos son? ¿Y dónde están? ¿Y cómo los estamos tratando? ¿Y qué sabemos realmente de ellos? ¿Y cuáles son los estándares? ¿Y qué tipo de política pública tenemos respecto de ellos? Ese país hoy día ya no da más. Tenemos que Paulo, la cambiar. última pregunta que te hago Dale. es una cosa. Tú dices, los pobres no marchan y por eso, de alguna manera, la clase votan. media, claro, no votan, entonces son mucho más invisibles. Pero también no es legítimo sacar a un grupo de la pobreza, no es como llegar y sacarlo. Hay un espacio que es muy fácil volver a caer. No es tan bien Que es la comprensible vulnerabilidad. que los gobiernos se hayan enfocado también en afirmar a los que han logrado sacar de la pobreza, o sea, que haya habido políticas en ese sentido. A ver, yo creo que creemos en el hogar que con el nivel de desarrollo que el país tiene, los estándares que hemos logrado en muchas otras dimensiones, efectivamente aquí se puede haber hecho un esfuerzo muchísimo más contundente. E insisto, priorizado nuestra postura, las personas más pobres entre los pobres deberían ser los actores priorizados y fundamentales, con políticas que hoy día sabemos en el mundo que resulta. Sabemos cómo trabajar en infancia, sabemos cuáles son las políticas que se han implementado para terminar con el problema de las 15.000, 12.000, 15.000 personas en situación de calle que llevan décadas dando vueltas. Sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos los financiamientos, no tenemos las políticas y no están las prioridades puestas ahí. Y esperamos que eso vaya ocurriendo. Pati Bollicer. Muchos chilenos, especialmente entre los más pobres, piensan que una de las razones por las cuales nos hemos estancado en esta lucha contra la pobreza son precisamente los inmigrantes. ¿Cómo ves tú la llegada de los inmigrantes en este contexto de pobreza que tanto te indigna? A ver, nosotros lo vemos como, en primer lugar, como una demanda de derecho humano universal, ¿sí? Y la necesidad justificada de los países de abrir las puertas e incorporar de manera absoluta a los migrantes que requieren ayuda. Creo que es un beneficio extraordinario para los países. Pero no compartimos que... muchos de los pobres que tú Sí, pero levantas es que eso la es- voz por ellas sienten que pero ellos eso vienen a ocupar sus trabajos, Sí. que están ocupando sus lugares en los Esa es una policlínicos. respuesta superesperable. Es decir, ¿cómo Pati, es una respuesta se súper- produce ese cambio de conciencia en ese sentido? Es una respuesta sumamente esperable y eso ha ocurrido en todos los países del mundo con fenómenos migratorios, donde las personas que están precisamente en el límite de la precariedad, de la falta de apoyo, del temor de la vulnerabilidad, de que no tienen la sensación de respaldo permanente, una suerte de actitud de predictibilidad respecto del futuro de sus vidas, esa inestabilidad emocional, cualquier elemento que aparezca en términos de una posible competencia se transforma en una amenaza inaceptable. Y por lo tanto, yo diría que esa es una respuesta comprensible, si bien no aceptable, pero es absolutamente comprensible. Y uno solamente puede avanzar respecto de ella dando las garantías necesarias a esas personas que están en estado de vulnerabilidad, de precariedad, de sufrimiento, porque han estado entrando y saliendo, porque saben que la pobreza duele, daña, saben que la pobreza mata, ven cualquier atisbo de preocupación de parte del Estado respecto de personas que no son ciudadanos
como enemigos, a los cuales hay que combatir porque son parte del problema. Y esa es una respuesta emocional normal desde el punto de vista psicológico. ¿Y cómo esperable. se encara esa situación? Bueno, mejorando los estándares, garantizando a las personas políticas sólidas que les permitan, en primer lugar, mirar al migrante desde una sensación de seguridad básica. Si tú no me brindas eso, y yo estoy sufriendo y estoy en una condición de precariedad extrema, no me pidas que tenga esta actitud abierta de inclusión social, solidaria, hermanable, desde una condición de precariedad, porque emocionalmente no estoy en condiciones de poder hacerlo. Con Santa María. Y eso es comprensible, creo yo. Pablo, hemos nombrado varios temas que tú dices que son urgentes, ¿cierto? Y que atentan contra los derechos humanos porque están los niños del Sename, están los mayores, están los mayores, están los que viven en la calle, están esos niños que están fuera del sistema. Pero obviamente tampoco alcanza para todo. O sea, un país como el nuestro tiene que seguir priorizando cuáles son nuestras prioridades y cada gobierno hace eso. Y ahí es donde yo quiero preguntarte, más allá no quiero politizar el tema, pero el gobierno anterior tuvo una prioridad con el tema de la gratuidad universal, que ha sido muy aplaudido por los sectores que han sido beneficiados, ¿cierto? Por esas familias a las que les cuesta pagar la universidad o el instituto de profesional y que ahora pueden tener hijos en la universidad gratuitamente. Pero eso obviamente no llega a los más pobres. El más pobre no llega a la universidad. Entonces, mi pregunta es, ¿se priorizó mal? Porque la cantidad de recursos que significa que se destina a la gratuidad universal implica dejar otros sectores, como todo esto que estamos hablando, tal vez fuera. Por supuesto. A ver, yo creo que no son incompatibles, pero económicamente sí, si me alcanza. Esto no es un saco. No son incompatibles fondo. En el sentido de que si tú primero como país adhieres a las declaraciones internacionales, adhieres a los objetivos de desarrollo sostenible en el sentido de que la pega es terminar con la pobreza y la pobreza extrema de aquí al 2030. Si tú adhieres a que las personas en situación de pobreza extrema son sujetos privilegiados de derecho, verdaderamente adhieres y dices, mira, primero que nada vamos a avanzar fuertemente en eso. Esa mirada no excluye la posibilidad de avanzar en la agenda social de las demandas legítimas de grupos emergentes que tienen toda la razón para pedir. Ahora, sin duda alguna va a tener que ser más lenta en un lado que en otro, y eso tiene costos políticos. Ya, y ahí desde tu mirada, ¿hubo equivocación en cuanto a fijar prioridades? Yo creo que ahí, y comparto la respuesta que me dieron, yo creo que pesó de manera tal vez desproporcionada las demandas de la calle, organizada, con poder político, con convocatoria, con una agenda común, sin duda alguna, respecto del silencio, de la exclusión, en aquellos que o los miramos desde una ética de la preocupación fundamental, o los dejamos de ver y nos aparecen a partir de las tragedias, a partir de la muerte, a partir de la violencia, y que finalmente nos tiene que dar vergüenza como país que nos aparezcan. Aquí tiene que haber una decisión de todos, esto es un colectivo, ustedes los medios de comunicación, ustedes no pueden soltar estos temas, nosotros la sociedad civil, cada uno de nosotros en sus hogares, sin duda alguna el mundo político, parlamentario, los gobiernos, el mundo privado, el mundo académico, tiene que aportar también este conjunto social en la medida que adhiera a esa mirada fundamental. No me cabe duda que vamos a dar pasos mucho más directos, firmes, financiados y priorizados para resolver estos temas que nos debieran doler profundamente. Sí, la última, Francisco Correa. Sí, es que relacionado con eso, porque hemos hablado mucho del Estado y se suele hablar mucho del Estado, pero si uno recuerda, por ejemplo, a John Stuart Mill hace 200 años dijo el Estado suele llegar tarde y suele resolver mal los problemas. Entonces mi pregunta es a propósito de que en la última campaña presidencial muchos cuestionaron el rol de ciertas entidades como el Hogar de Cristo, porque en el fondo consideraban, ¿cierto? Que consideraban que en el fondo es el Estado el llamado a resolver eso. Sí. Entonces lo que yo te quiero preguntar, tú que has estado realmente en la calle y siendo el Hogar de Cristo una de las grandes instituciones en esta materia, existiendo otras también. Sin duda. ¿El problema lo va a poder resolver el Estado o el problema lo van a resolver más Hogares de Cristo, digamos? No, yo creo que no es bueno que lo resuelva solamente el Estado. Yo creo que esto definitivamente requiere de esta mirada de colectivo social. Es bueno que lo resolvamos entre todos porque es un problema de todos. ¿Y te duelen los cuestionamientos que se le hicieron a yo creo que, yo creo que la sociedad civil puede haber tenido muchas equivocaciones como muchas organizaciones e instituciones. Yo creo que hay que hacerse responsable en el sentido de que cuando hacemos un cuestionamiento al voleo generalista, estamos golpeando instituciones de las cuales yo puedo dar fe, no solamente el Hogar, sino que muchas otras que han trabajado por la equidad,
por el dolor humano en este país cuando el Estado estaba mucho más lejos de lo que está ahora. Tenemos que romper esos prejuicios, tenemos que avanzar, tenemos que dar a conocer, tenemos que transparentar, tenemos que ser instituciones abiertas al escrutinio, a que vayan, a que nos miren, a que nos evalúen en todas las dimensiones. Y yo tengo el orgullo de pertenecer a una de las instituciones que hace eso de manera muy seria y rotunda. Pero tu respuesta... Esta es una responsabilidad de todo el país, es una responsabilidad de ustedes que están en la casa. Esta es una responsabilidad del conjunto de los chilenos. No puede ser responsabilidad de un ministerio. Esto nos tiene que doler a todos y que si todos nos ponemos de acuerdo, no me cabe duda, que vamos a llegar al 2030 diciendo estamos con la meta casi cumplida. Por lo menos algunos temas que nos debieran conmover profundamente. Tenemos el potencial, tenemos los recursos, tenemos la inteligencia para salir de ellos exitosamente y acompañar a las personas. Pablo Genao es director nacional social del Hogar de Cristo. Está esta mañana en Mesa Central comentando los resultados de la última encuesta que hacen. Pablo, muchísimas gracias por la gentileza. Muy bien. Chao. Gracias. Hacemos una pausa en Mesa Central, volvemos de inmediato. Principal, comprometidos con tus inversiones. Presenta Mesa Central.